una pregunta muy larga, que engloba muchas cosas, pero como, ¿por qué crees que en vez de como decir, oigan, hace un chingo que como que no hay el orgullo universitario? Es verdad que hay directivos malos, hay muchas fundas. Acabo de ir a Facultad de Ciencias y están cabrones. Sí. Y obviamente no solo depende de los alumnos, pero creo que los alumnos al final son como los que siempre tienen que dar el primer paso, ¿no? Hacia una resolución, hacia amenizar el ambiente entre distintas carreras, facultades, escuelas. Entonces, como, ¿por qué crees que cada vez se hace la grieta más grande en vez de como buscar que la gente se acerque un poquito más? Güey, respecto como a la facultad y o sea, pienso, no sé, o sea, tampoco sé la historia de la universidad. Sí, no somos aquí todólogos. Exacto. ¿No? Pero realmente, si lo pensamos, es la primera facultad que tiene este cambio drástico. Bueno, la primera escuela que tiene este cambio drástico de pasar a ser solamente dedicada a ciertas áreas, como son las lenguas en general, a ser de 2 carreras, ¿no? O sea, no es como que puedas demeritar a la facultad de Derecho y decirle, pues la facultad de, no sé, que den ahí cursitos, ¿no? Y que cualquier cosita ya, pues ni siquiera es una facultad, güey, o pinche carrera, nada más vino a cagar el palo. Sí. No, o sea, realmente... La facultad del título seguro, ¿no? Ajá. Y creo que en general, más allá de la cuestión universitaria, o sea, se ha hecho un ambiente competitivo en general. Pero tóxico. Pero tóxico, güey, porque obviamente, o sea, güey, todo el mundo sabe, ¿no? La demanda la oferta que hay de abogados, o sea, de psicólogos, de médicos... O sea, realmente son carreras muy demandadas, ¿no? Son donde entra muchísima gente, es un ambiente enorme, en comparación a lo mejor con carreras más, pues, chiquitas, ¿no? O más recientes, como justamente es traducción, o de repente ahí salió Ciencias de la Tierra al mismo tiempo que traducción. Entonces es como, güey, entendemos que, por ejemplo, en filosofía... las grandes carreras de filosofía son letras alemanas, letras francesas, letras inglesas, y tienen sus propios intereses también enfocados a las lenguas. Okay. Yo podría pensar que a lo mejor la traducción y las carreras y las lenguas que se dan en el ENAL son una amenaza al trabajo o al campo laboral que hay también para esas carreras, ¿no? Letras hispánicas, etcétera. Oye, yo viste que también los de traducción. Exacto, güey, porque yo de lo que sé de letras, por lo menos de letras germánicas que yo apliqué para esa carrera, al final tienen talleres de traducción, también como optativos, si no mal recuerdo. Entonces, al final del día, más allá de ser expertos en literatura y letras alemanas, pues también es gente que salía con miras a ser traductor, con miras a ser escritor, etcétera, etcétera, y es pues bastante mucho lo que también hacemos de este lado, ¿no? Desde una perspectiva totalmente diferente, güey, y más cultural y más globalizada, porque obviamente no tratamos nada más con una lengua en particular, sino como te contaba, ¿no? O sea, del inglés, exacto, otra lengua de tu elección, y hay mucha gente que se va incluso por lenguas que ni están en la facultad como tal o en la escuela como tal. Entonces yo pienso que es más que con el paso de los años y toda la oferta y toda la demanda que existe, hace cada vez más competitivo y más envidioso todo eso. Y es como, güey, tampoco voy a decir, yo no soy optimista, güey, y me caga la gente optimista que dice, el sol sale para todos. No, cabrones, no estamos en un mundo de igualdad, ni siquiera estamos cerca de la equidad, pienso yo, ¿no? O sea, ya ni siquiera pensemos en igualdad, en equidad. Sí, ¿no? O sea, realmente es un ambiente en general competitivo para todo, incluso en el mundo de esto, ¿no? O sea, de hacer videos y todo. Amistad, o sea, no es fácil, realmente, y no es como que digas, el sol sale para todos y todo el mundo puede hacer videos y todo el mundo puede llegar a ser igual de famoso que yo, ¿no? Como luego salen a decir unos pinches pendejos en sus propios podcasts y en sus propios TikToks, güey, de que, es que ser influencer, todo el mundo puede ser influencer. No, güey, o sea, al final del día el público va a tener su criterio y es una chamba en la que si tienes los medios más fáciles, pues vas a conseguir, ¿no? Y los contactos y tal, y vas a escalar pero más alto. no depende solamente de lo que tú hagas, ¿no? Exactamente. Es ahí como donde se pierde como todo esto, en cuanto al trabajo, de lo que sea que te dediques o a lo que sea que quieras dedicarte, ¿no? O en la escuela, ¿no? 100%. O sea, el hecho de que a alguien le vaya bien o mal no depende 100% de lo que esa persona haga únicamente o de lo que tú hagas únicamente, ¿no? Hay otras cosas atrás que sostienen, que ayudan o que hacen que te retrases, ¿no? Y ni siquiera que sea, o sea, ni siquiera es como que siendo una buena persona te va a ir bien, güey. No. O sea, porque también mucha gente dice que no, pues es que si tú nunca pierdes tu calidad y tu ética, pues tú puedes llegar muy lejos. Es como, güey, no, o sea, hay gente muy noble que está en la miseria y hay gente culerísima que está muy alto, ¿no? Que está donde no debería. Exacto, que tiene puestos que no debería. Y yo pienso que así ha pasado con la universidad. O sea, ha habido, güey, realmente eso es algo cierto. O sea, los rectores que ha habido en la universidad, la mayoría salen de medicina, cabrón.
Ok. Y no es mal pedo, pero pues, ¿qué va a saber un médico de cómo gestionar una ciudad universitaria, sí, una universidad? ¿No? O sea, también el conflicto del interés político desde... Yo no sabía que eran de medicina. La mayoría. Sí, la mayoría, pero acabo de entrevistar hace como un mes a una dermatóloga que es egresada de medicina de CU. Y ella en una parte, yo le pregunto, ¿qué pedo? ¿Cómo aprendes a cobrar? ¿Cómo aprendes a...? Y ella me dice, la realidad es que una deficiencia sobre la carrera en medicina es que no nos enseñan nada de administración. Entonces, ella lo dijo y lo dice alguien que se aventó 11 años estudiando medicina más su especialización. Sí, claro. Y si me lo dice una persona que lleva 11 años estudiando eso, a lo mejor alguien por su cuenta se tomó un curso de administración, no sé, tiene más carrera simultánea, güey. Sí, ponle tú lo que quieras. Ajá. Su papá es contador, sí, le enseñó en su casa. Ajá. Sí, no, así ya poniéndolo, defendiéndolo a más no poder, ¿no? Tratando de ser empáticos. Pero, o sea, justo. Sin ofender, sin ofender y no se ¿cómo se puede llegar a que la mayoría de los antiguos rectores que han salido de medicina, como que hay una... Ay, ¿cómo se dice? ¿Discrepancia? Sí, discrepancia. Hay una discrepancia entre lo que... ¿Qué pedo? Güey, eso... Y genuinamente creo que es un problema del sistema educativo público, por lo menos de lo que conozco del Politécnico, que aquí hay 2 exburros, güey. Ajá. Y... Ay, la verdad. Sí. Y pues de la UNAM, ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, de lo que yo sé y de lo que me han platicado mis contactos burros... Sí. O de la Boca, o de IPN. Es justamente, ¿no? O sea, que sus carreras es como, güey, o sea, pues esto es lo que hay. Los pinches planes de estudio son del año del caldo. Sí. Y no hay, en realidad, una forma en la que te enseñemos a administrar o ni siquiera de economía, güey. O sea, ya ni siquiera para tu beneficio propio, güey. O sea, realmente eso es algo que sales a la vida y aprendes, ¿no? Pagar impuestos y todo ese desmadre. Entonces es como, pues pensándolo en el ambiente de una persona que administre toda una universidad, o sea, al final es una persona que tiene que aprobar presupuestos, güey. Uh-huh. Y es como, güey, ¿tú qué vas a saber de eso, no? Sí. O sea, a lo mejor... O menos compruébame que sabes, ¿no? Exactamente. Entonces pienso que es un problema que viene como por escalas, ¿no? O sea, sí, por parte de la comunidad estudiantil, pienso que es esta como... pues revancha o no sé, esta envidia, güey, un poco como de, bueno, o sea, al final cada carrera tiene su área potencial de campo laboral. Sí. Pero al final del día no es una garantía, ¿no? O sea, ¿cuántas personas no salen de la puta carrera y ni ejercen? Sí, claro. O sea, al final las oportunidades son difusas en ese sentido, pero mientras estás estudiando, güey, tú lo quieres. Pero es que eso es lo que lo vuelve más irónico todavía, ¿no? Güey, yo lo sé. Te estás peleando por algo que ni siquiera sabes que vas a tener, ¿no? Sí, güey. Y que a la mera hora, o sea, ya cuando no lo tienes, ¿con quién te peleas, no? Exacto. O sea, es como, estás peleando buscando el arco iris y al final buscas, no sé, un pinche volcán, no sé, al final la búsqueda te termina llevando por caminos que no esperabas. Sí. Lo cual es más estúpido que estés peleando algo que no sabes que vas a tener. Literalmente. Y yo pienso que eso también lleva mucho a la lucha de poderes, ¿no? Así de que, verga, güey, pues ya no hay campo laboral allá afuera, pues ni pedo, a ser coordinador de una carrera, a ser rector, güey, a ser un funcionario, porque también, y eso es algo que se tiene que decir, los salarios... Ajá. De los altos cargos de la universidad, güey, son una mentada de madre, cabrón. O sea, sí, la universidad es pagada por los impuestos del pueblo, etcétera, etcétera. Sí. Pero esos impuestos, güey, y además para la calidad de gente que son, o sea, realmente es un presupuesto muy grande que se le está dando a personas que son muy ojetes, güey, y que ya tienen, pónganse a investigar tantito y tienen denuncias, güey, o sea, sí. Cuando fueron docentes, porque muchos escalaron, ¿no? Como de estudiantes a docentes, y de docentes a coordinadores, y de coordinadores a bla, y mucha gente tiene ya denuncias de cuando eran docentes, güey, sí. Y los que no tienen denuncias, seguramente hay un pedo ahí, porque al final del día muchas denuncias se silencian, ¿no? O sea, es muy reciente, digamos, en materia de género, saber, las denuncias, hacer conocer. Exacto. Las denuncias y el historial, ¿no? Al final, o sea, que se guarde el historial de una persona que ya agredió. Y ni siquiera pensemos ya en cuestión de género, o sea, realmente agresión en general, sí, en el sentido de que son ojetes con los alumnos, güey, de que les hacen la universidad de cachitos, o sea, pues, güey, hay gente de muy mala calidad que está en puestos donde no, y yo creo que eso también hace cada vez más ojete todo ese desmadre del orgullo universitario, güey. Que es justo, culmina en que ni siquiera los estudiantes se quieran como apoyar, ¿no? Exacto. Que a lo mejor como un güey... siendo ojete, estando en un puesto de poder muy grande, pues te beneficia que
un alumno ve a otro y que le miente la madre. Sí, güey. Dices, por mi mejor. Exacto. El que más debería de salir afectado es el que menos termina afectado, ¿no? Entonces ahí es como, pues sí, pusieron un mes y miéntense la madre entre estudiantes, ¿no? Y ya cuando, por presión de los mismos alumnos de otras carreras, de otras escuelas, ya quieras como resolver, pues ya ahí medio yo hago como que, sí, yo siempre estuve dispuesto, yo les doy las facilidades que buscan, pero es como nomás sobrellevar. Sí, es eso. Lo cual es más tétrico todavía, ¿no? Como que más... Es cruel, güey. Más cruel, más de... Justo genera una rabia cuando estás estudiando, por ejemplo, en este caso, traducción, la otra carrera que está ahí, que se puede aplicar a las distintas carreras de las otras facultades, ¿no? Sí, incluso, o sea, pienso que es un conflicto micro el que hay en la escuela o en la facultad, en la ENALT, porque realmente se ha sabido de cosas bien cabronas que se han encontrado en otras facultades y de gente que ha alzado la voz y que también han sido ignorados olímpicamente. Y bueno, en parte lo entiendo, o sea, bueno, eso es, no sé si es un sentimiento común o así, el que nos haya ignorado a la facultad a la que más le teníamos fe. Sí. O sea, es como una impresión muy personal, yo me hago responsable de mis propias palabras, pero... Güey, o sea, creo que pasa todo el tiempo con otras facultades, ¿no? O sea, aunque, por ejemplo, de repente hay de que, bueno, si ingeniería se fue a paro, pues medicina por empatía, ¿no? Que ya también ya se agarran esa mamada de, no, pues en empatía con los compañeros de su puta madre vamos a hacer paro también. Y ya hacen paro 2-3 días, ahí como para quedar bien. Pero bueno, tampoco es la intención, ¿no? O sea, al final del día yo entiendo que cada facultad, e incluso cada persona, güey, ya ni siquiera nos vayamos a la facultad, o sea, cada persona tiene sus problemas propios. En casa, sí. Ajá, y al final cada persona es un mundo. Y es como, bueno, pues ya, o sea, dejamos pasar como esa cuestión de que no tuvimos el apoyo que esperábamos, porque realmente creímos, güey, o sea, creíamos que podíamos movilizar, dijimos, no mamen, güey, o sea, como esto va a afectar a todas las facultades nos van a apoyar. Sí. ¿Y qué hicieron todas las facultades? Huevos, güey. Fue como, no mamen, cabrones, tenemos cosas que hacer. Y fue como, bueno, sí, o sea, lo sabíamos, ¿no? O sea, era un arma de doble filo en ese sentido, o sea, era o tener el apoyo de toda por lo menos todo el campus EU. O se van a solidarizar o nos van a odiar, ¿no? Sí, que hasta, por ejemplo, incluso para hacer el recorrido de la marcha, dijimos, güey, donde estorbemos más. O sea, neta, si hay que cruzar Insurgentes, lo cruzamos, güey. O sea, literalmente sí fue una cuestión de, güey, hay que hacernos ver. Pero es que es una llamada, son acciones desesperadas porque son situaciones pesadas, no es que... llevamos una semana sin un profesor, ¿no? O sea, llevan 7 generaciones que llevan sufriendo partidas o falta de maestros a mitad de semestre, ¿no? Sí, exacto. Problemas de no titulados después de 7 generaciones en este caso, ¿no? Y sí, en distintas facultades pueden tener problemas similares, pero la idea no es decir mi problema es más grande que el tuyo, ¿no? Sí, güey, o sea, al fin, sí, justo, ¿no? O sea, porque eso haría también una rivalidad de, no, pero es que... ingeniería. Los de medicina estudiamos 7 años, entonces no creas que tu carrera de 9 semestres. Exactamente, es como, bueno, sí, por esa parte digo, ok, entiendo que también tengan sus problemas. Se desvía la conversación hacia lo que realmente se quiere obtener, ¿no? Exacto, sí, que es justo, o sea, lo mínimo indispensable, porque es como, güey, la neta, el salario de un profe de la UNAM promedio, o sea, sin muchos desmadres ya de antigüedad y que la jubilación y su están muy pasados de lanza, ¿no? No, güey, la neta están muy culeros. Por eso, si no tienen antigüedad. Están pasados de lanza en culero. Sí, güey. Razón, sí, la verdad están muy mal pagados. Entonces, decimos, güey, todo ese pinche presupuesto que le dan al rector y a los hijos de su perra madre que andan en los puestos más altos, pues, güey, o sea, mínimo que todo ese dinero que se está destinando, pues se use para la contratación de los profesores que sostienen la carrera, ¿no?